entra a nuestra... Estamos de vuelta en Radio U. Hoy día de semifinal de Champions, Real Madrid 0, Manchester City 0, pero eso no es importante. Minuto 15, primer tiempo. Exactamente, y Manchester City tuvo un lanzamiento claro. Apretamos el cuerpo un poco, pero seguimos viendo el partido, porque aquí no hay favoritismo ni nada por el estilo. Y nosotros venimos a hablar de algo súper cool que nos llama muchísimo la atención. Y tenemos a 2 invitados el día de hoy. Es así, por ello. Ellos son pues especialistas o estudiados, egresados del todo el tema de guionismo. Está por aquí el profesor Orángel Lugo, quien se ha encargado de la dirección y guión, egresado de la Escuela Nacional de Cine. Está Juan Andrés Rojas, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, mención Mercadeo y Guionismo. ¿Cómo están ustedes dos? Muy bien, Bienvenidos. gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio U por la Mega. Muchas gracias. Esto no es un bache. O sea, es un silencio que se hace, ¿no? Como en los guiones, ustedes saben muy bien de eso. Es como para ofrecer importancia Intriga a lo que viene. Pues, el beat. Después de un silencio siempre viene una sorpresa. Así Claro, es. claro. Es así. Ahora vengo yo con la sorpresa. ¿Qué es lo que los lleva desde hace muchos años pensar estudiar guionismo, pensar ejercer en esta área? ¡Tiempo! Bueno, en mi caso, yo siempre he sentido como pasión por contar historias, por el cine sobre todo, la lectura. Y bueno, creo que es algo como, bueno, cuando empecé a estudiar comunicación lo que más me interesaba era el área del cine, audiovisual, y con el tiempo descubrí que mi dirección era más hacia el tema de la narrativa, pues de las historias, de crear guiones, pues valga la redundancia. Y yo creo que hay una relevancia impresionante en el guión, es como el inicio de la historia, es el inicio del personaje, de qué va a ir y hacia dónde va a ir esto, pero por favor, quiero saber tú cómo empezaste en el guionismo, disculpa. Bueno, en mi caso es porque cada vez que escribía veía imágenes y esas imágenes yo veía, las transformaba, ¿no? Y empezaban a cobrar vida, empezaba a describir quién era esta persona, qué le estaba pasando, y a partir de ahí nacía como la inquietud de hablar sobre un tema en específico, ¿no? Entonces, parte para mí desde la imagen y de querer hablarle al mundo cosas como autor que me inquietan. ¿Cuál fue el primer momento retador de escribir un guión, de crear un personaje o desarrollar una trama que para ustedes haya sido complicado y terminar como de describirlo y cerrarlo, ¿no? Porque creo que una parte complicada del guión siempre también debe ser como el cierre, hacia dónde termina esto. O quizás lo más fácil y el problema es el principio, no sé. Creo que depende mucho del proceso, ¿no? O sea, en verdad, yo creo que uno siempre, bueno, y eso como que siempre se le dice a las personas que estudian todo esto, tú tienes que escribir de lo que conoces. Y más allá de eso, tú tienes que buscar crear historias que resuenen contigo, porque ahí ya tú generas una conexión con esa historia y con esos personajes. Y sobre todo con el conflicto. Porque con respecto al final, muchas veces ya una vez que tú imaginas la historia o la piensas, viene de la mano ya el final que tú le quieres dar, hacia dónde lo quieres llevar. A veces eso es más el viaje, pero bueno, depende mucho, yo creo que de cada persona. Es un proceso muy, muy personal. Para ustedes, ¿cómo llegaron? Cada quien obviamente tiene su historia, ¿no? Pero ¿cómo llegaron ustedes al guionismo? ¿Desde pequeños les gustaba mucho leer? ¿Tenían algún familiar que les contaba historias y cambiaba esas historias y de alguna forma eso les abrió un poco la mente? Bueno, en mi caso surgió... Profe Orángel Lugo. Ajá. En mi caso surgió en el bachillerato. Ok. Para un proyecto de castellano y literatura. Escribí una novela de 50 páginas. Fue muy amateur, pero tenía como el rigor de escribir todas las tardes. Y yo dialogaba. Yo dialogaba en el patio de mi casa como ellos hablaban. Y desde ahí nació la inquietud. Qué bien. Y desde un día, yo no sabía mucho, en verdad que lo que yo estaba haciendo era cine. Yo solamente me estaba divirtiendo y ya. Y en algún momento empecé como a concretar que si yo veía imágenes, eso era cine. Ok. Y ahí empezó todo. Ah, interesante. ¡Qué maravilla! ¿Y en tu caso, Juan Andrés Rojas? Bueno, de pequeño a mí siempre me contaban historias. Mi papá, de hecho, solía como inventar historias para mí todo el tiempo, de cualquier tipo. Y también eso, solía cambiarle mucho el final, de hecho, solía cada vez agregarle algo nuevo. Y bueno, yo de pequeño también creo que eso es algo que viene mucho con uno. Yo solía inventarme mis propias historias con mis muñecos también, jugaba.
Y después, bueno, también creo que eso evolucionó un poco en el amor al cine, pues en ese enamoramiento hacia el cine, hacia las películas, posteriormente también hacia la lectura. Y bueno, fue algo que sencillamente me condujo a... Porque de hecho yo cuando empecé a estudiar comunicación, yo nunca pensé que iba a dirigirme hacia el área del guionismo, pero bueno, sencillamente son cosas que se van, yo creo que compaginando solas. Vas descubriendo de ti mismo también, Claro. ¿no? Exactamente. Que además... Es el arco del personaje, por así decirlo. sí, y la parte de la narrativa, la parte del guión, es algo completamente... Yo siento que es el origen de todo. No sé si- Protagónico, sin duda. Es Sí, importante. pero por ejemplo, tú no vendes... A ver, es la esencia. tú no puedes conseguir un patrocinador para una película sin Sin un guión. guión. No, por O sea, tú supuesto, puedes conseguir claro. un patrocinador de una película sin tener una imagen hecha de dónde va a ser el sitio. No, pero sin el guión, sin la idea, sin la estructura, sin de qué van a ir esos personajes y de qué va a ir esa historia, no Claro. puedes. Bueno, a menos que seas Fellini, le mientas a todo el equipo y le dices que tienes un guión cuando no lo tienes. ¿Que seas quién, perdón? Fellini. ¿Quién es Fellini? Por Es un favor. director italiano. ¿En Ajá. serio? Sí, así nació 8,5. Una Así. peli italiana. Échanos el cuento. Echa- o sea, sí, él por dijo, favor. él dijo eso y era mentira. Sí, él no tenía el guión para nada. Y él les vendía a todos y hacía creer que tenía un guión mientras iba armando el guión ¿Y qué lo iba decía? construyendo. Él se construyó, se logró una reputación y llegó un punto en el que pudo decir: Había una producción armada. tengo el mejor guión del mundo, invierte, No mete tanto, aquí". todo el mundo, obviamente ya era un director Claro, consagrado y ya a eso me podía, refiero, o sea, ajá. neorrealismo italiano, o sea, ya venía ya como Con con cierto unas películas background, detrás. claro, y a trabajando. todo el mundo hay. El maestro y Ajá. obviamente todo el mundo lo perseguía para el guión. Y pues... Bueno, pero una estrategia no, bueno, también, arriesgada. a lo largo... Muy arriesgada. A lo largo de la película se convirtió en el conflicto, en verdad. No tener una película. Así que... Claro. ¿Y la película la podemos ver? Sí, claro. ¿Cómo se llama? 8,5. ¿Y qué? ¿Es un caos? ¡Ey! Yo sé cuál es esa película. ¿Cuál es? De hecho, luego hubo un remake. El remake fue el que yo vi. Claro, el musical. Nine. Qué interesante, pana, qué cool. No es fácil. Yo les preguntaba cómo llegan ustedes a este espacio, porque cuando uno habla de los espacios profesionales, de las especializaciones, o sea, cuando tú dices, quiero ser médico, está bien, el niñito que no sabe o no está tan claro, que la medicina es tan amplia, bueno, lo ve como un todo, ¿no? Pero cuando tú hablas que vas a ser comunicador, que vas eres artista también Claro, y claro. que vas a estar en la base del guión y que te tienes que formar en ello, tienes que escribir muy bien, tienes que saberte expresar perfectamente por ese instrumento, ¿no? Esa vía. Bueno, yo creo que de hecho algo que incluso siempre digo como en referencia al guionismo, es muy importante, más allá de que tú conozcas las teorías, más allá de que tú estudies, que tú mismo generes un criterio, ¿sabes? Ujú. Por eso es importante ver cine, por eso es importante leer bastante, ver bastantes series y centrarte más allá de, es entretenido o no, esta historia realmente, cuál es el porqué, los trasfondos, e incluso de los arcos de cada personaje. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, una vez un profesor nos decía, no solo vean buenas películas, no solo vean buenas series, vean malas películas. Está Claro, bueno, es o sea, verdad. genera el criterio. Ok, esto es bueno, claro, pero reconoce lo bueno, pero también reconoce lo malo y por qué es malo. O sea, eso también a ti te forma... ¿Cómo se llama ese Criterio. profe? ¿Lo recuerdas? ¿El nombre? No, de por él? supuesto, Luis Bond. ¡Ah, el profe Luis Bon! Por favor. Claro. favor. Yo me acuerdo que él nos decía siempre Sabio. eso y claro, no, totalmente sabio, pues. Sabio. Ujú. Bueno, nosotros vamos a escuchar un poco de música. Hoy estamos hablando acerca del guionismo como espacio profesional. Para ello, pues estamos conversando con el profesor Orángel Lugo. Estamos conversando, yo te puedo mencionar como profesor, Bueno, asistente de cátedra. asistente de cátedra, está bien. Juan Andrés cuchi. Rojas, sí. Sí, Demasiado sí, 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 cuchi. sí. Que no, soy profesor, asistente de Exacto. cátedra. Todavía no. Me encanta. Ahí está. Bueno, esto es Radio U. Por la mega. ¿Dónde se? El tiempo. No sé cuánto tiempo va porque están haciendo una repetición. Sigue 0-0, Real Madrid contra el Manchester City Ay, en chavo, la estuvo semifinal de cerca. la Champions, este partido de ida en el Santiago Bernabéu. Demasiada Nosotros información, ¿sabes? seguimos aquí en Radio U conversando con dos guionistas, Ujú. uno de ellos profesor, uno de ellos asistente de cátedra, ¿viste? Ese es un buen Como título, debe ¿viste? ser. El profesor Orángel Lugo, saluda para que la gente reconozca tu voz, profe, por favor.
Un saludo a todos. Ajá. Y Juan Andrés Rojas. Un placer. Bien, bien. Bueno, nos quedamos un poquito conversando porque la idea de Radio U siempre es tratar de proyectar a través, en este caso, en este espacio, a través de la vida o de la línea profesional de algunas personas, poderle ilustrar un poco a los jóvenes que están en esa búsqueda de conseguir su espacio ideal, ¿no? Para salir adelante a nivel profesional. En el caso del profesor Orángel Lugo, pues estuvo en el equipo de trabajo, en la asistencia de script en proyectos como Yo y las Bestias, que es la película de Nicolás Manzano. Eso, Manzano. Cuéntanos un poquito qué tal y qué es esto de la asistencia de script. Que a veces Bueno, uno no... Realmente son dos cargos, es asistencia de dirección y script. Ok. Asistencia de dirección es el encargado, el guía del set, el Ok. que manda. Vamos a hacer esto, lleva el tiempo, el que arrea al ganado, Claro, Ok. claro. de cierta manera. Ujú, ujú, Y el que pone mano dura también a veces. claro. Ok. Y script es el que lleva la continuidad de la película. Es decir, el que vela porque todos los elementos estén de forma verosímil para que nada salte al ojo. Detalle serio, ¿no? Uno de los trabajos más difíciles. Wow. Claro. Creo que me faltan como 4 manos para... Claro. No, y que la línea coherente que lleva toda la película depende prácticamente de ti y de cada detallito y Un error y... un error es tu culpa. O sea, un detalle como una escena donde está el protagonista con el control de televisión en la mano izquierda, pero después en otra escena sale el control en la mano derecha, que pasa hasta en películas O cuando increíbles. hay demasiados que son que si, por ejemplo, alguien le da un golpe a alguien y tienes como que el morado en un lado de la cara y en Pero otra fue en el escena otro. aparece del otro. No, no. Ah, Claro. Y yo siempre estoy como pendiente de eso. La Y- herida que camina por toda la cara. Sí, 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 Ajá. exacto. Pero te digo algo, yo estoy pendiente de eso durante una película y a mí se me cae la película cuando yo Claro, veo que eso no está claro. donde es. Yo, no aparece en el cachete que es, esta película es malísima. Sí, pero eso puede pasar cuando una película te aburre y entonces uno empieza como a buscar detalles ahí. No, pues, yo soy ¿no? un poco obsesiva. ¿Ah, Perdón. sí? ¿De verdad? Sí. Sí. Mira, en el caso de Yo y las Bestias, que en verdad es, en días pasados estuvimos hablando con Nico y Ujú. con, Y con con el el actor protagonista. principal. Ajá. Jesús Núñez, Ujú. que es un crack también. Es increíble. O sea, de Increíble. hecho tengo una anécdota con él, Por favor. con el tema de la continuidad. Por favor. Es que yo siempre tenía que... O sea, yo registro cada plano que se Ajá. hace para decir la continuidad de sus acciones. Y no había necesidad de decirle, mira, esto es lo que vas a hacer. Es un crack que hacía Clarito. literal en cada toma lo mismo siempre. Todas las expresiones, todas las acciones, todo. Entendía el personaje, entendía Todo. su manifestación del personaje. Todo. Qué crack. Y entiendo que él viene del teatro, y yo lo vi en alguna campaña publicitaria por ahí también que fue como muy fuerte, te la tengo. Sí, ¿verdad? Sí. Era él. Sí. Y ya se me cuento. Yo tenía una pregunta. Yo tenía una pregunta. Porque a mí me parece maravilloso poder crear una historia de cero, dibujarla, los personajes. ¿Qué es lo más difícil que les ha pasado a cada uno haciendo un guión particular o una historia? De repente no sé si la quieran contar, el nombre del título de la película o sí, pero a nivel personal, como que una historia de repente no se te está dando, o un personaje, no sé. Siento que eso les puede pasar a ustedes a nivel creativo. El bloqueo creativo, eso es algo que uno busca evitar decirlo, pero es real. Es real, es claro, completamente real. claro. Y bueno, uno tiene que aprender a lidiar con él. O sea, Claro. cada persona tiene sus procesos, pero es algo que uno tiene que día a día buscar contrarrestarlo. Sí, sí, Sí. sí. Y cómo manejarlo, ¿no? Emocionalmente también, porque siento que pueda llegar a afectarte, porque es un trabajo muy artístico. Sí. Yo hablo quizás desde una representación musical y sé que a los músicos les pasa. Ajá. No me imagino un guionista, alguien que manifiesta tanto con palabras, que es algo tan entendible, ¿no? Claro, pero requiere tiempo también y también requiere de una madurez entender que las cosas cuestan un tiempo y cuando es necesario tendrá que ser que nos sentemos y, o sea, cuando hiciste la pregunta me quedé pensando mucho y bueno, lo estoy viviendo Ajá. porque estoy escribiendo un guión de un largo desde el 2018. Wow, Wow. ok. Entonces, nada, entender, desapegarse, vincularse con la historia, los personajes, Ok. estar alejados un poco de ellos, o sea, todo ese proceso es largo pues y es fuerte también. Sí, yo creo que eso también depende mucho de cómo tú te, digamos, conectas con la historia. ¿Y te ha pasado? Sí, claro. O sea, por supuesto. Bueno, de hecho, ahorita yo estoy escribiendo 2 guiones. Ok. Uno lo empecé a principios de año, el otro lo empecé en abril.
Y el segundo lo empecé fue a raíz de que con el otro venía con una especie de bloqueo Ok. y no estaba como resonando mucho con él. Y bueno, ahorita, justamente hace creo que como 2 semanas lo retomé y lo estoy trabajando a la par los dos, pero justamente por eso, porque necesitaba, está en un momento emocional donde necesitaba conectar con otro. Y el Claro. otro fue como, ok, esta historia Te la necesito ayudó. trabajar, esta historia me gusta. Y es eso, o sea, la escritura es completamente sanadora. Sí, La sí, sí. escritura es un proceso sumamente sanador. Es tan sanador como el gol que acaba de meter el Real El Madrid. ¿El Real Madrid? Sí, fue el Real Madrid. Pero claro, Yo pensé que... pero mira la cara a Pedrito. Ah, sí. ¿Estás feliz? ¿Tú Oh, también lo sí. estás? No, ella está desilusionada. Estás que te Un poco. mueres de la felicidad. El Real Madrid 1, Qué bello. Manchester City 0. Gracias, señor. Y una de las cosas, por ejemplo, ok, te trabaste, entonces te pones a hacer otro mientras tanto para recrear también, darle oxígeno, Bueno, ¿no? en este Ojo, caso. también, exacto, eso también en mi caso personal, pero ¿no te pasa como que tienes que caminar a las 3 de la mañana con, no sé, con los pies mojados En porque es tu boxer, ritual, descalzo, ¿sabes? exacto. Exacto. mira, Totalmente. una realidad, Sí. no, y sobre todo, saber cuándo agarrar las ideas, porque la musa tú no la decides, ella llega y ya. Exacto. Pero también tú tienes que aprender a trabajar con ella o sin ella. Exacto. Pero hay momentos en los que de repente, mira, yo puedo estar en cualquier... Yo tengo en el teléfono ¿Cuántos blocs de notas tienes? 2. 2 nada más. No, ya va. Tengo el blog de notas. Ajá. Tengo una carpeta en Drive y esa carpeta en Drive tiene Ya, mejor. 20.000 Ya. subdivisiones que, bueno, ni sé cuántas son. Pero justamente de cada historia, de nuevas historias, de mira, ya tengo esta, entonces de repente estoy caminando en la calle, me viene esto y lo agarro Claro, rápido. claro. Porque eso además tienes que agarrar las ideas en el momento. Eso Claro. de, después lo anoto. No, señor. Se perdió. Se perdió. te Y no hay va nada el- más horrible que perder una idea. ¿Y el profe le ha pasado a usted, profe? Yo creo que el rigor, yo creo que es necesario crear un rigor de escribir, ¿no? Claro. Un profesor, querido profesor, también me decía que la inspiración no existe. O sea, tienes que conseguir en tu esfuerzo diario, ¿no? De Es un 8 horas. ejercicio. Sí, es un ejercicio. Tal cual. Tal cual. Y mientras más lo practiques, mejor, Claro. más conciencia vas a tener. Claro. Claro. Así es. Me encanta porque creo que esto se aplica para muchas áreas, para muchísimas profesiones. En todas las profesiones hay un área creativa. Sin duda, en la de ustedes se manifiesta de unas formas bastante particularmente Sí. difíciles. A mi parecer es bastante complicado. Y lo agradecemos todas las personas que somos apasionadas de ver una historia, de ver personajes, de enamorarnos de distintas cosas. Así que los felicito, en serio. Ha sido un gusto tenerlos aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Orángel Lugo. Por favor, si puede ofrecer su contacto. Mis redes sociales. Sí. @directed by Orangel. Ok. Directed by, exacto. Muy Orángel. bien. Bien, me gusta. Juan Andrés Rojas, por favor. Profe Juan Andrés. yo voy a decir. Arroba who de quién en inglés. Who is Juan. Who piso is Juan. Muy bien. Estoy buscándolos y todo. ¿De verdad? Sí, es que soy fan, me encanta ver lo que hacen. O sea, no me había puesto a pensar lo fanática que soy de los guionistas, o sea, de los narradores y los creadores, los escritores. Hay un superpoder ahí de verdad. Trabajo muy importante, sin duda alguna. Además está en todos lados, no solamente en películas, está Sí. en todo, en la justificación. Lo que hablábamos hace rato, para mí el guión es la esencia. De ahí parte todo. Es la esencia. Totalmente, Y es la total. estructura dorsal de cualquier historia, es todo y más, Así sin es, duda. así es. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Radio U y La Mega. Un placer. Gracias a usted.